¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la concurrencia, por el interés de la ciudadanía y el interés de la abogacía en estos temas que atañen tanto a la vida cotidiana de los millones de argentinos. Así que, primero y principal, queremos agradecer conjuntamente con la gente de FACA, de todos los colegios profesionales del país que están participando. La verdad que nombrarlos sería muy injusto, pero son todos los que están participando. ¿Cuántos son, Mariel, los colegios, la cantidad de colegios? 83 colegios que están, y realmente hay mucha preocupación por estos temas que están en danza, y creo que ha sido muy buena la recepción, en este caso, que ha tenido el doctor Juan Brugue, diputado nacional, que además es un colega matriculado, en este caso del Colegio de Abogados de Córdoba, que participa en el colegio hace más de 30 años, y realmente ha hecho todas las gestiones conjuntamente con los colegios y con FACA para tener este recinto, para que nos podamos expresar, contarle a la gente qué está pasando con estos proyectos, por qué entendemos que estos proyectos en realidad no le mejoran la vida de la gente, sino que pueden traer muchos perjuicios, de que en la Argentina hay cosas que a veces no funcionan, pero que estas instituciones sí realmente funcionan. Así que, sin más, quiero que dé unas palabras de apertura el doctor Juan Brugue, que está justo en este tema con una comisión de presupuesto, pero que se ha hecho unos minutos para acompañarnos. Juan. Bueno, buenos días para todos y todas. Un gusto que estén aquí en la Casa del Pueblo, o sea, en la Cámara de Diputados, la Casa del Pueblo, es la casa de ustedes, de todos, y que me parece muy interesante la convocatoria que ha hecho FACA y todos los colegios profesionales de abogados de la República Argentina, para que debatamos algo que nos parece un poco un contrasentido con lo que es la cultura, con lo que es la tradición jurídica, con lo que es la experiencia y con lo que es la defensa del ciudadano en sus derechos. Por eso es que este evento de reflexión no está dirigido hacia la abogacía, hacia el interior, sino que está dirigido a la ciudadanía toda. Contamos con la presencia de diputados, como es el diputado Ramiro Gutiérrez de la provincia de Buenos Aires, la diputada Yolanda Vega de la provincia de Salta, pero también estamos vía Zoom. Esto se va a filmar y se va a pasar a todos los diputados y diputadas para que conozcan la temática. Muchos manifestaron mucho interés en conocer qué va a salir de esta reunión, porque entendemos que son elementos que nos va a servir a la hora de que se debata, porque ya están los proyectos presentados, ya fueron presentados por el Poder Ejecutivo Nacional, han entrado en la Cámara de Diputados y por lo tanto es muy factible que el año legislativo del 2025 la temática se ponga a discusión, porque el año legislativo ordinario está culminando ahora el 30 de noviembre. Yo darle la bienvenida, decirle que mi banca está a disposición de la abogacía, siempre lo estuvo, yo soy abogado, empecé abogado, seguiré abogado, terminaré abogado. La política es una circunstancia en mí el compromiso con la abogacía siempre ha sido esa, y seguiremos adelante. Decirles también de que cuando se integren las comisiones y empiece a tratarse formalmente esta temática, también va a ser invitada la FACA y todos aquellos colegios profesionales que quieran participar y aquellos especialistas que ustedes consideren, como hoy. Quiero dar la bienvenida a todos los especialistas que nos acompañan con una vasta trayectoria y que seguro nos van a ayudar a iluminar aquello que entendemos que nosotros tenemos que defender, que no es otra cosa que defender al ciudadano. Creo que en la República Argentina nos debemos diálogo, nos debemos consenso, pero sobre todo nos debemos claridad. Las reglas claras de juego hacen a un pueblo y logra que todos y entre todos podamos ser mejor. Muchas gracias, bienvenidos a la Cámara de Diputados. Me han precedido personas más altas. Buenos días.
Para los que no me conocen, mi nombre es Mariel Schieder y soy la presidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Señoras y señores legisladores, estimados colegas de la abogacía argentina, invitados especiales, señoras y señores, a todos muchas gracias por vuestra presencia en esta convocatoria. Esta jornada académica que hoy nos reúne, los disertantes presentes nos ilustrarán acabadamente, de un modo técnico y sin dejar margen para la duda alguna, de los motivos por los cuales tanto los procesos de divorcio y las sustanciaciones de los procesos sucesorios deben tramitarse judicialmente, tal como acontece en la actualidad. El ilustre exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesor Carlos Fay, en un momento expresó que el destino rara vez se equivoca con los que luchan, con los que no se dan por vencidos, y la abogacía argentina no se dará por vencida. Pero no por nosotros, no por los abogados y abogadas desde una perspectiva corporativa. Nuestra lucha es por el otro, por la otra, por el ciudadano, ciudadana de a pie, por los más vulnerables de nuestra Argentina. Tratamos de evitar que se erosione, tratamos de evitar el impacto disvalioso que afectará frontalmente a uno de los pilares de la institucionalidad, la seguridad jurídica, lo que ocurrirá en caso de aprobarse el proyecto de reforma presentado, carente, por cierto, de argumentos sólidos y viables. El divorcio denominado administrativo, por ejemplo, luego de una referencia a la evolución histórica del matrimonio y del divorcio, culmina diciendo que la aprobación es necesaria en pos de potenciar la libertad de los argentinos, fundamento nimio que se formula sin un diagnóstico mínimo y previo respecto de cuáles serían las libertades que se afectan con el sistema jurídico actual del Instituto del Divorcio. Todos los argentinos gozan de libertad absoluta para divorciarse, sin que se adviertan limitaciones legales o administrativas que impidan ejercer la voluntad jurídica plena y activa en tal sentido. El único requisito jurídico para poder incoar una demanda de divorcio es haber contraído matrimonio previamente. La abogacía, por el contrario, sí tiene fundamentos y argumentos legales para explicar por qué no debe aprobarse el proyecto de divorcio administrativo y, en su caso, el de sucesiones notariales o no judiciales. La ley argentina en general, y en particular en los temas que el día de hoy nos ocupan, es una norma de calidad y buena factura parlamentaria. Es clara, es dinámica, solo hay que cumplirla. Estos proyectos proponen reformas que son innecesarias, inconvenientes e impertinentes. No se debe olvidar tampoco el rol fundamental que la abogacía cumple en la sociedad, en su rol de mantener la armonía social y la paz social, y especialmente en estas materias tan sensibles, dado que un divorcio y una sucesión que se sigue inmediatamente luego del fallecimiento de una persona trae consigo nuevas vulnerabilidades jurídicas en la familia y, por lo tanto, en la sociedad. Hoy en día la abogacía está asignada por la prevención de los conflictos, contrariamente a la idea que se pretende instalar. Finalizaré estas palabras haciendo referencia a un dicho que pertenece a la cultura popular y que fue oportunamente citado en el día de ayer en las Jornadas Nacionales de Derecho Sucesorio que se llevaron a cabo en la FACA, y que las mencionó el doctor Fernando Pérez Lasala, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Y es la siguiente: si no está roto, no lo arregle. Señoras y señores legisladores, el derecho sucesorio y el divorcio de reforma legislativa no necesitan reforma legislativa como las propuestas, ya que el derecho se construye a través de la demanda.
y ésta emerge de la ciudadanía. Los hechos preceden al dictado de las normas, incluso las condicionan, y siempre obedecen a iniciativas, a necesidades sociales que en ambos casos no han sido ni colectadas ni presentadas por los autores de las reformas sustanciales propuestas. Muchas gracias. Bueno, me han dicho que van a exponer cómo están colocados en orden, ¿verdad? Bien. Entonces, tengo el honor de presentar a la doctora Marisa Herrera. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, especialista en Derecho de Familia por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular de Derecho de Familia y Sucesiones por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Avellaneda, profesora adjunta regular con dedicación semi-exclusiva de Derecho de Familia y Sucesiones, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, honoris causa por la Universidad Nacional de Chaco Austral, personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integró el equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación en los temas correspondientes a familia, infancia, adolescencia y género. Bueno, Marisa, gracias. Te escuchamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, agradezco a la FACA. Y como no voy a hablar de acá, y traje un PowerPoint para ser muy breve y muy elocuente con el tiempo también, a mí me toca arrancar con lo que tiene que ver con el divorcio. Y para eso me parece importante, y un poco retomando lo que se decía, es equipo que gana no se cambia y equipo que pierde se cambia. Y si hay algo que hemos visto a los 10 años casi del año que viene de vigencia del Código Civil y Comercial, sabemos que el divorcio no ha sido un problema, al contrario. Es más, si uno ve la jurisprudencia que hemos tenido, los casos que hemos tenido de conflictivas, no ha sido el divorcio en absoluto. Muy bien, ¿y esto qué implica? De pensar los artículos unidos del Código, que es nada más y nada menos que como comienza el Código, que son los derechos humanos en el Código Civil y Comercial, y en ese aspecto hay dos cuestiones centrales, que es el acceso a justicia y la tutela judicial efectiva. Y con un concepto de justicia mucho más amplia, y la pregunta es, ¿desjudicializar es de por sí algo positivo? No. El tema es desjudicializar para qué y con qué. Y ese es el problema, porque acá la desjudicialización implica una clara desprotección. Por lo cual, en términos constitucionales, convencionales, sabemos que este proyecto tiene de base un gran conflicto o un choque en términos de los artículos unidos del Código Civil y Comercial. Y esto hace perderle la sistémica que tiene el Código. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza, no solamente que lo que tiene que ver con los aportes que ha sido el divorcio judicial en lo que ha tenido esos 10 años, sino además tiene esta idea de que el propio 438 del Código Civil y Comercial quiso justamente ser mucho más simple, ser mucho más rápido a la hora de decir, voy a la justicia, donde realmente la sentencia de divorcio, lo que tiene que ver con la extinción del vínculo, sale rápido y en todo caso nos concentramos en los efectos. Pero hay una vinculación entre la extinción y los efectos, y eso se ve en el ámbito judicial, sin perder de vista que lo primero es mucho más rápido, como es la extinción, en el marco de un divorcio incausado. Por eso me parece también importantísimo rescatar lo que se trabaja hace muchísimo tiempo, y los colegios saben muy bien, en lo que tiene que ver nada más y nada menos con la especialidad del fuero. Porque el divorcio no es nada más lo que pasa, lo que uno ve en los papeles. Es todo el trabajo previo que se hace justamente con abogados y abogadas para conocer sus derechos, porque no hay nada peor justamente que no conocer los derechos, y después también los problemas que trae en términos también de poner en crisis el concepto de prevención. Por eso, cuando uno ve los fundamentos y habla de un trámite, como si uno ahora diera de baja Movistar. Y en realidad no es mucho más complejo el divorcio, por eso no es un trámite, sino es un proceso. Y hablar de proceso tiene que ver con esta dinámica mucho más compleja que acá este proyecto pretende desarmar. Por eso la pregunta es, bueno, es justamente, ¿por qué volver a intentar? Cuando hicimos el Código Civil y Comercial, yo formé parte del equipo que redactó, esta idea ya estaba, y le evaluamos un montón. Si realmente era algo positivo, era este doble juego administrativo y judicial. Y la verdad que no, por muchas razones.
Y justamente tiene que ver no solamente con el abordaje, porque uno no es dos cosas administrativo judicial, sino esta mirada sistémica que implica con abogado y abogada en lo que tiene que ver con un proceso. Además, acá lo que tiene es esta idea entre extinción y efecto, que además acá la pregunta es, bueno, cuando uno va viendo los fundamentos, y acá muy bien se decía en las palabras de apertura, a ver, en los fundamentos surge fácilmente que no hay ningún argumento de peso y serio de por qué es algo positivo el divorcio administrativo. Porque de hecho, no solamente habla de los antecedentes del divorcio, de qué ha pasado en los primeros tiempos, del tema de la libertad en sí, la libertad sin igualdad y sin conocimiento y con desprotección no es igualdad, al contrario. Y además no solamente eso, cuando uno analiza los fundamentos, arranca la primera ley que introduce el divorcio en la Argentina y arranca lo que tiene que ver con el divorcio culpable. ¿Qué tiene que ver si acá no está en debate el divorcio culpable? No está en debate el divorcio incausado. O sea, claramente fue un avance y eso sí es el divorcio incausado y eso no está acá puesto en crisis. Por eso, como los chicos dirían hoy, y hoy en momentos de tanto Twitter, de tanto imagen, sería esto fruta, porque es casi 5 páginas de argumentos que no son argumentos. No está el argumento de por qué es mejor el divorcio administrativo. Muy bien, y además otra cosa, se cita el derecho comparado. Y también hay que ser serio cuando uno argumenta. El derecho comparado cuando uno analiza Brasil, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Estonia, Japón, uno va a cada uno de estos derechos comparados y no dice lo que dice el proyecto. En todos los casos, salvo en uno, Rumania, todos son con abogado y abogada, todos son con asistencia y con patrocinio letrado, pero además de eso, muchos de esos establecen que no haya hijos, que no haya bienes, que no haya comunidad, por lo cual es obvio que no es lo que acá este proyecto pretende. Y acá dejo en el PowerPoint para que tengan todos los distintos países. Pero además, es más, en Rumania, que tengo un profesor titular en la facultad, él me dice, es el único país que no tiene con abogado y abogada, pero sin embargo, en esos casos no se puede tener claramente ni hijos menores de edad, ni personas a cargo con discapacidad, ni tampoco se puede tener bienes, por lo cual cualquiera de los países que han citado, ninguno regula tal cual lo propone este proyecto. Y es más, no solamente eso, sino que además, cuando uno ve el texto proyectado, tiene deficiencias técnicas claras. Primero arranquemos, y yo a lo mejor por eso soy muy obse, y tengo también años de lo que tiene que ver con técnica legislativa, no es sustitúyase, es agréguese. No sé, para sustituir un artículo es porque toda la redacción del artículo se cambia. Y acá no están cambiando la redacción del artículo, están agregando incisos, por lo cual es agréguese. Digo un poco también para tomar dimensión de la falta de responsabilidad que se tiene a la hora de redactar los proyectos de ley. Y la seriedad que hay que tener también para poder redactar buenos proyectos de ley. Y acá, en divorcio de sede administrativa, equiparado en cuanto a sus efectos, y esto es preocupante, porque la pregunta es, un montón de efectos empiezan a ejercerse, empiezan a tomar dimensión a espaldas de que uno sepa que tiene esos efectos. Y no hay una protección más grande que no saber los derechos que uno tiene con lo que eso significa. Y además, también incluso cuando acá sí, en la versión originaria o en la versión de la ley bases, a diferencia de este nuevo proyecto que es autónomo, ahí sí lo que se hicieron, para darse cuenta, aclarar que era ante el registro civil. Y tiene también un error conceptual, cuando dice, es lo mismo casarte y porque no puedo ir al registro civil y divorciarme. No, no es lo mismo. Yo debo regular distinto lo que de base es diferente. Cuando me caso no tengo nada atrás en conjunto, pero cuando me divorcio tengo todo en conjunto y una historia atrás con efectos jurídicos muy importantes. Por eso puedo regular distinto lo que de base es diferente. Muy bien. Y termino con esto, que tiene que ver con los efectos. Y acá dice, el alivio de la carga sobre el sistema judicial. Al contrario, esto que decíamos, tipo hashtag, lo barato sale caro. Porque sabemos que esto va a traer muchos más conflictos. O sea, lo que no había conflicto al día de hoy, vamos a complejizarlo. ¿Por qué? Y dos grandes temas, compensación económica y disolución de la comunidad. Porque la pregunta es, ¿a cuándo se va a considerar disuelta la comunidad en un país donde sea el régimen legal supletorio, por lo cual la gran mayoría se casa por el régimen de comunidad? Y además, ¿hay siempre igualdad? No. ¿Y cómo podemos analizar la desigualdad? Justamente con patrocinio letrado para evitar lo que implica, digamos, la violación de derechos y este derecho que tiene base constitucional convencional. En definitiva, me parece importante tomar acá como ejemplo el 480, incluso cuando dice
Si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación o al divorcio, la gran mayoría es con separación de hecho previa. Uno nunca se decide divorciar y el día siguiente va a divorciarse. Pasa un tiempo y la pregunta de separación de hecho, ¿qué pasa ahí? ¿Y quién sabe qué pasa con los bienes durante la separación de hecho? ¿Quién sabe el impacto de esto? Por eso mismo, me gusta esta frase para terminar de Alessandro Barata, un gran jurista italiano, cuando dice, no somos tan maximalistas para exigir en los tiempos que corren un pensamiento macizamente crítico, pero por lo menos no estemos de acuerdo con todo, y menos con un proyecto que claramente viene a poner en crisis un sistema que realmente funciona. Dediquémonos a lo que realmente este país necesita, que es ampliar derechos y no hacer estas cosas. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Bueno, ahora tengo el honor de presentar al doctor Marcos Córdoba, que es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con mención sobresaliente a su tesis, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. El Senado de la Nación Argentina le otorgó la distinción Senador Domingo Faustino Sarmiento, que es la máxima distinción que otorga el cuerpo legislativo. La ley 4.871 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo declaró personalidad de las ciencias jurídicas en el año 2013. Por sus aportes científicos, el presidente de Italia le confirió el grado de Caballero de Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, que es la condecoración de mayor jerarquía de ese país, en el año 2019. El Tribunal Constitucional de la República de Perú le otorgó la medalla de honor José Faustino Sánchez Carrión, distinción otorgada por su destacada trayectoria profesional y académica. Es decano, además, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana. Obtuvo el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Obtuvo el Premio Facultad por la mejor tesis doctoral. Su tesis era sobre derechos del heredero, la posesión hereditaria. Obtuvo el premio Profesor Eduardo Prayones, mejor investigación del derecho civil, también por su tesis Derechos del heredero. Es docente investigador categoría 1. Obtuvo los premios Excelencia Académica de la Universidad de Buenos Aires varios años. Es presidente de la Academia Internacional de Derecho de Sucesiones durante el periodo 2019-2021. Director del Seminario Permanente de Investigación del Derecho de la Persona Humana, Familia y Sucesiones del Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Comité Académico de la carrera de posgrado Maestría en Derecho Civil Patrimonial de la Universidad Nacional de Córdoba, integró el equipo redactor del Código Civil y Comercial de la Argentina, teniendo a su cargo el libro quinto, Transmisión de los Derechos por Causa de Muerte, es director del Tratado de Buena Fe en el Derecho, de Thomson Reuter, entre otras tantas obras. Bueno, es que tiene un currículum infernal, de verdad, porque lo conozco, es un maestro. Bueno, doctor Córdoba, le cedo la palabra. ¿Quiere venir acá o va ahí? Sí. ¿Acá? Gracias, sí. Bueno. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias y perdón por... Gracias a la doctora y perdón a ustedes por la presentación. Escuchaba con mucha atención las palabras del doctor Brue, también lo que nos decía la presidenta de FACA, Mariel Schieder, lo que dijo la profesora Marisa Herrera. En realidad creo que es evidente lo que está ocurriendo. Tenemos una ley de calidad, dijo la presidenta de FACA. Marisa Herrera nos ilustró cómo se construyó este moderno derecho que tiene la República Argentina, donde la comisión designada por el Poder Ejecutivo recurrió al pensamiento de los que consideró los más apropiados como para poder analizar el comportamiento social, el comportamiento jurídico que debía ser atendido en la reforma, y en la materia concreta del derecho sucesorio tenemos desde el análisis concreto
de las reglas, principios y valores, el derecho más adecuado del mundo para atender las necesidades sociales en la actualidad. Ha habido un trabajo que no se realizó exclusivamente en esta comisión. Esta comisión tuvo en atención todo lo que se venía elaborando desde la creación del código original, la evolución social, el funcionamiento de las instituciones, a partir de la década del 80, la intención unificadora de códigos, y todo eso quedó plasmado en una estructura que es armónica. Y voy a ir a cuestiones concretas. La primera tarea del derecho sucesorio es liquidar los pasivos del muerto. El patrimonio, que es la garantía de sus acreedores, transmite en parte lo que es la herencia, y esa herencia tiene como primer función pagar los pasivos de la persona muerta. Solo el remanente es lo que atenderá los derechos de los sucesores o de los acreedores de los sucesores. Revisen el proyecto, no se habla de los acreedores, ni del causante, ni de los acreedores de los sucesores. Primer punto. Segundo punto, revisen el Código Civil y Comercial y van a ver que para atender los pasivos existe establecido un sistema de proceso universal, donde hay no solamente privilegios, hay privilegios y preferencias que deben ser declaradas, deben ser analizadas y deben ser juzgadas. ¿Quién está en condiciones de hacer eso que no sea un tribunal de justicia? Absolutamente nadie, porque se deben tomar determinaciones cuya atribución solo le corresponden a uno de los tres poderes del Estado. En definitiva, si analizamos cómo poder complementar lo que se propone con lo que va a subsistir del Código Civil y Comercial, no existe la posibilidad de que haya armonía normativa. No se trata solo de que ante el notario se tramitará si el juicio es voluntario, si no hay conflicto. Puede no haber conflicto y no estar un notario en condiciones de dirigir el proceso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el artículo 2448 establece que el causante puede dar una porción suplementaria a los discapacitados. Y los discapacitados son aquellos que cumplen las condiciones que el mismo artículo 2448 establece. Es decir, que no alcanza la voluntad del causante para que se cumpla con esa entrega, ese beneficio o ese reconocimiento. Se requiere de un juzgamiento y puede no haber conflicto. Puede ser que los coherederos del discapacitado no lo discutan. Y sin embargo, eso requiere de un análisis y juzgamiento, porque esa entrega puede afectar a acreedores de los herederos, o porque esa entrega puede estar en contra de normas de orden público como son las legítimas hereditarias. Por otra parte, ¿puede un notario imponer apercibimientos? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, el artículo 2295 nos dice que el heredero que sustrae o oculta bienes de la herencia no tiene derecho a la parte que le corresponde en aquello que fue objeto de su ocultamiento o sustracción? Debe haber un apercibimiento previo para que la persona informe cuáles son los bienes transmitidos. ¿Puede un notario imponer apercibimientos? Agreguemos esto. ¿Cuál va a ser el notario interviniente? ¿A quién le corresponde la competencia? ¿A quién tiene el poder de la jurisdicción?
si un heredero elige un notario y otro heredero elige otro notario, ¿cuál de ellos será? ¿Existirá el último domicilio del causante como aquel al cual debe concurrirse para el tratamiento? ¿Y qué ocurre con el fuero de atracción? El fuero de atracción se ejerce ante un notario. En definitiva, quien ha redactado esto se encuentra muy alejado del conocimiento de lo que son las normas del actual derecho hereditario argentino, que tiene la virtud, en su artículo 2337, de que nada se detiene. Muerta una persona, en el mismo instante de la muerte, no solamente que los herederos son los dueños, sino que tienen todas las acciones que le correspondían al muerto desde ese mismo instante. Y claramente, dice el Código Civil y Comercial, sin necesidad de ninguna autorización judicial. No existe en la Argentina la herencia yacente, no existe en la Argentina el sistema liquidatorio del common law. La Argentina tiene el sistema más apto. Muere una persona y todos los negocios jurídicos continúan. Esto que se está intentando establecer no va a provocar otra cosa que una mucho mayor tarea por parte de los tribunales, porque van a ser innumerables la cantidad de procesos que, comenzados en sede notarial, luego sean derivados a la sede jurisdiccional, con el costo de ambas sedes. Esto es un costo de tiempo y es un costo de dinero. Esto además facilita el fraude a los acreedores y no tiene ninguna posibilidad de ser ejercido en los términos en que ha sido planteado, porque no puede armonizarse con aquella parte del derecho que subsistiría dentro de lo que se encuentra reglamentado en el Código Civil y Comercial de la República Argentina. No me preocupa la cuestión de las atribuciones profesionales. Lo que me preocupa es que esto va en contra del sujeto de derecho. Y el sujeto de derecho, además, no es solamente el heredero que elija ser el cliente del escribano, porque el heredero que elija el escribano es el cliente del escribano. ¿Dónde va a estar la objetividad del notario para poder decidir aquellas cuestiones entre aquel que lo eligió y aquel otro que no lo hizo? Muchas gracias. Bueno, ahora me toca presentar a la doctora Silvana Chiapero. Es abogada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Cuyo, presidente de la Cámara Civil y Comercial en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de dicha provincia, profesora titular de la materia Derecho Privado 1 de la Universidad Nacional de Córdoba. Es además académica de número, miembro del Instituto de Derecho Civil e Instituto de Derecho de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba. Es directora de la carrera de especialización en sindicatura concursal en la Universidad de Córdoba. Es profesora permanente en carreras de posgrado en distintas universidades. Profesora invitada en maestrías y carreras de especialidad en diversas universidades. Doctora, perdóneme que hice un súper resumen. Bueno, un honor escucharla. Bueno, buenas tardes, ¿me escucha? Bueno, agradezco al presidente del Colegio de Abogados de Córdoba de haberme invitado a intervenir en este encuentro para plantearles la perspectiva de la magistratura en mi condición de presidenta de una asociación de magistrados de una provincia, para analizar esta propuesta de sucesión notarial. Les adelanto que todas las bondades que se pregonan de este proyecto creo que son inexistentes. Y en caso de lograrse, acarrearía modificaciones no solo del Código Civil y Comercial de la Nación, que está por cumplir 10 años de vigencia,
sino también una reforma constitucional. Voy a tratar en el exiguo plazo que tenemos para pronunciarnos 5 razones por las cuales creo que este proyecto no debería prosperar. Primero que todo, voy a hacer una breve reseña de que la propuesta no es novedosa. Fíjense que el primer Congreso Internacional del Notariado Latino del año 1948 ya planteó la aspiración de que los actos de jurisdicción voluntaria fueran atribuidos a la competencia notarial. Esto se reiteró en el año 1977, las segundas jornadas nacionales también notariales del Cono Sur celebradas en Asunción, en donde el delegado argentino planteó la sucesión notarial, pero con la particularidad de que sea optativo por parte de los derechohabientes. Tampoco prosperó. Ya en el 2008, las 18ª Jornadas Nacionales de Derecho Notarial volvieron con la insistencia sin resultado exitoso. Y el encuentro científico de mayor envergadura del derecho privado de nuestro país, que son las Jornadas Nacionales de Derecho Civil celebradas aquí en Buenos Aires en el año 2005, ya se pronunció respecto de que era inconstitucional atribuirle a los notarios la sucesión y que además requería la modificación del otrora vigente Código Civil. Pero ya por mayoría en esa reunión científica se dijo que esto no era ni menos costoso, ni más económico, ni mejor para la ciudadanía. 2005. La insistencia, todos ustedes saben, siguió desde el colectivo de los notarios. Durante la pandemia de 2020, la Universidad Notarial presentó al Ministerio de Justicia un DNU planteando esta acta de notoriedad como forma de sustituir la declaratoria de herederos. Nuevamente en el 2022, el colectivo volvió a plantearlo proponiendo qué modificaciones había que hacer al Código Civil y Comercial recientemente en vigencia en ese momento para lograrlo y también fracasó. Y bueno, finalmente sabemos que la Ley Bases en el 2024 dedicó todo un capítulo a esta sucesión notarial. Quiere decir que no es novedoso el planteo. Pero además de no ser novedoso, les dije que lo considero improcedente constitucional y jurídicamente. ¿Y por qué? Porque el auto probatorio del testamento es un acto jurisdiccional propio de la Administración de Justicia, porque la Constitución Nacional, cuando organiza la justicia, atribuye al Poder Judicial, artículos 108 y 116, este funcionamiento. Claramente, los jueces somos quienes aplicamos la ley para otorgar certeza jurídica a un determinado derecho, un determinado título, porque nos proviene de la Constitución esa atribución. Y también para dar certeza a una relación jurídica, cuál es la situación puntual de un heredero. Claramente, la declaratoria de herederos, como el auto probatorio de un testamento, son sentencias que invisten al heredero de un título y de su calidad de tal, y está atribuido a un juez que ejerce, como dijera el doctor Córdoba, el fuero de atracción de toda la problemática vinculada con esta transmisión hereditaria. Fíjense los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que hablan de que la actividad es jurisdiccional. El 2337 dice que para la transferencia de bienes registrables, la investidura de herederos forzosos se debe reconocer mediante una declaratoria de herederos judicial. El 2338 establece que las sucesiones testamentarias, la investidura resulta de la declaración de la validez formal del testamento. El 2340 ordena que el testamentógrafo se presente judicialmente ante el juez del último domicilio del testador, se abra el testamento ante el juez, se compruebe la autenticidad de la letra y de la firma, y en el caso de ser dubitada va a pericia caligráfica, actividad eminentemente jurisdiccional. Es un juez
y no un notario, quien puede rechazar la protocolización cuando constate que el documento que se le presenta como testamento hológrafo no reúne las condiciones para tener su validez. La propuesta tampoco importa disminuir el tiempo. No es tampoco real que vamos a tener menos tiempo porque esté en manos privadas. Con esta reforma los notarios van a tener que adoptar recaudos procesales, examinar el inicio del proceso sucesorio, disponer la publicación de edictos conforme lo dispone el 2340, decidir la intervención de ministerios públicos en el caso de existir menores o incapaces. No puede soslayarse, como bien se dijo recién, que el proceso universal del sucesorio, la intervención del juez, no es solo ante cuestiones contenciosas, colación, petición de herencia, también en los actos voluntarios. ¿Y por qué? Porque son múltiples las funciones que necesariamente no contenciosas tendría que tomar el notario. Y yo les enumero a modo de ejemplo con qué se puede encontrar un notario en el caso de que prospere este proyecto de ley. Por ejemplo, el pedido de venta o locación de un bien hereditario, el nombramiento de un administrador provisorio, la autorización para intervenir en una asamblea societaria o para ejercer derechos derivados de un título o valor, en el caso de que el causante así integrara su patrimonio, la atribución a un coheredero del uso exclusivo de un bien mueble, 23-27, la presentación de acreedores ante la citación por edictos para ejercer sus derechos, acreedores de la sucesión, la extracción de fondos sucesorios depositados en bancos, todo no contencioso, pero que se le va a pedir al notario que interviene en esta función. La promoción de una sumaria información para determinar el nombre correcto del causante. La existencia de herederos menores o mayores incapaces o con capacidad restringida que requiere inevitablemente, bajo admonición de nulidad, la intervención del Ministerio Público. ¿Qué hace ante estas cuestiones un notario, a donde se promovió el pedido de que tramite este acta de notoriedad? Seguramente va a derivar las actuaciones al juzgado competente, al del último domicilio del causante, quien es el que va a ejercer la facultad de convocar a los ministerios públicos en defensa de estas personas vulnerables. La propuesta tampoco importa un ahorro económico. Como bien se dijo recién, a los honorarios del escribano se le van a sumar los honorarios del abogado y después van a terminar en los estrados de la justicia abonando la correspondiente tasa de justicia. Entonces, ¿cuál es el ahorro económico que esto trae? Pero tal vez la razón más importante es la última, y que desde la perspectiva de la magistratura nos interesa y mucho, que es que la propuesta genera inseguridad jurídica. La privatización de la sucesión va a producir inseguridad no solo para los herederos, sino principalmente para los acreedores o los que han contratado, por ejemplo, con un heredero aparente. Desaparece con el proyecto la ventaja de la concentración y unicidad del proceso universal, que concentra ante un mismo juez toda la problemática vinculada con esta transmisión hereditaria. El escribano que intervendría en este acta de notoriedad y que se convertiría en una especie de juez privado, no estaría libre de toda influencia de parte. Como bien adelantara Marcos Córdoba, el juez imparcial administra justicia. El notario está vinculado por la retribución económica que le ofrece el heredero que solicita su intervención. Y podría tener intereses contrapuestos o no tener la equidistancia imparcial, que es atributo fundamental de un magistrado. Creo que también la invocación de la legislación extranjera es inútil, porque nuestra organización administrativa y judicial es totalmente diferente. Y el sistema de declaratoria de herederos es una antiquísima tradición que hace a la idiosincrasia de la comunidad jurídica argentina. Por eso creo que la modificación no solo requeriría reformas que hoy no se vislumbran convenientes, ni necesarias, ni urgentes, sino que en el
marco del Código Civil y Comercial vigente y la Constitución Nacional atinentes a cómo está organizada la justicia, el proceso sucesorio debe seguir siendo necesariamente judicial. Tanto la declaratoria de herederos como el auto probatorio del testamento son actos jurisdiccionales, propios y exclusivos de los magistrados judiciales que ejercemos la soberanía del Estado cuando cumplimos esta función. Solo creo que un interés alejado de la sociedad o del interés común de la sociedad puede pretender una reforma de un sistema que a lo largo del tiempo y hasta ahora se ha demostrado conveniente y seguro para todos los justiciables. Muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a presentar al doctor Juan Carlos Palmero, también es un honor tenerlo aquí, que es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular y emérito de la Universidad Nacional de Córdoba en las materias de Derecho Civil 1 y Derecho Privado 1, entre otras. Director de la Maestría en Derecho Civil Patrimonial por la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho, director del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha participado de varias comisiones técnicas revisoras de distintos proyectos legislativos. Es ex ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba y también ex secretario de Culto de la Nación. Doctor Palmero, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que después de todas las exposiciones que han dado mis colegas que me precedieron en el uso de la palabra, me va a quedar poco material para conversar sobre lo que venía a explicar, porque prácticamente se ha dicho casi todo, pero siempre queda algo por conversar. Fundamentalmente quiero destacar y elogiar. Yo tengo muchos años en el ejercicio de la profesión, tengo 65 años de abogado y he ejercido la profesión durante todo ese tiempo y me complace y realmente me parece una gran oportunidad donde veo todos estos presidentes de colegios de abogados y representantes del ejercicio de la profesión aquí presentes, haciendo valer derechos que nos corresponden y que le corresponden al país, porque en realidad no pertenecen a una incumbencia o a una perspectiva de discusión de qué profesión es la que va a intervenir en el tema, sino que esto es un tema que apunta a la seguridad y a la certeza del trámite y a respetar los principios constitucionales, como se han explicado acá de manera muy clara. Una primera observación: cuando se trata de temas de familia, en cualquiera de sus formas que se haya organizado, acaba de ser actualizado el Código Civil y de Relación de la Nación, con lo cual se ha contemplado todo el panorama social que requería el mundo moderno. Siempre se ha entendido que es un problema que interesa al conjunto del país, tiene intereses generales y por eso es que hay muchísimas disposiciones que son de orden público. Entonces lo primero que tenemos que decir que cuando se ingresa a legislar sobre temas de familias deberá tenerse en cuenta la importancia y la significación que tiene la proyección de esa reforma. Por algo se dice que muchos de los aspectos de las familias son de orden público, por lo tanto son innegociables, son imposibles de modificar por vía de la autonomía privada. Entonces, este es el primer tema que parece no haberse tenido en cuenta. El segundo tema es preguntar, ¿por qué se quiere cambiar? Cuando algo se quiere cambiar es por dos circunstancias, o porque está obstaculizando el funcionamiento del tráfico normal, o porque realmente hay un progreso en el orden de la organización social y corresponde dar un paso adelante. La pregunta que debemos hacernos y que es esencial, yo he participado de muchas comisiones reformadoras y cada vez que alguien quiere salir de lo que le está marcando este camino, el camino del obstáculo o el camino del consenso de que se trata de un progreso, ha sido inconveniente. ¿Por qué? Porque realmente no se ha respetado esta obra colectiva que es el derecho. El derecho no es la opinión de una persona, sino que lo va marcando esta conjugación entre la ciencia y los requerimientos de la sociedad. Y en este sentido puede decirse con absoluta certeza que no hay un solo
manifestación, una sola manifestación de la doctrina ni de la jurisprudencia que haya reclamado este cambio. Nadie ha reclamado este cambio. Este cambio parece claramente más la consecuencia de una concepción ideológica particular, que será respetable o no, para participar o no de ella, pero es más una obra y de una ideología que un requerimiento de la sociedad o de la ciencia del derecho, que eso es lo más grave del todo. Es decir, la declaratoria de herederos es tan elemental, es tan sencilla y tan clara el sistema que evidentemente parecería que esto responde más a otro objeto que no ha sido un planteamiento de los abogados. Por eso que los abogados que estamos acá presentes, todos los representantes de los colegios, pueden invocar con toda seriedad y con toda seguridad que no es una demanda de la profesión, no es una demanda de la sociedad argentina, sino que es una opinión de alguien que tiene otra ideología respecto a lo que deben ser las cosas. Pero bueno, esto no justifica que se cambie un sistema que se ha intronizado en el país. Esto es una cosa muy importante. Las leyes también tienen un efecto pedagógico. El procedimiento de la declaratoria de herederos es algo que está conocido por la sociedad. Si uno lo cambia, introduce un factor de incertidumbre fundamental. ¿Qué va a pasar con todo esto que puedan hacer los escribanos? ¿Qué va a pasar? ¿Quién tiene jurisprudencia? ¿Quién tiene antecedentes, certeza para decir, a ver, si son dos y no uno, quién es el primero? ¿Van a respetar el lugar de la competencia, el lugar del domicilio del domicilio del fallecido? ¿Van a respetar estas circunstancias? ¿Dónde va a ir un heredero que empieza? Bueno, este es un tema elemental, que para cambiarlo debería haber una razón suficiente, y no la hay la razón suficiente. Busquen lo que quieran. Además, nuestra legislación está actualizada en el tema. Fíjense, antes de la reforma de 1968, había una discusión sobre las adjudicaciones después de la declaratoria de herederos, lo que se llamaba el tracto abreviado. Y ahí había una razón cierta de velocidad del tráfico que se justificó, y entonces nadie cuestionó que después de la declaratoria de herederos, los herederos mayores de edad pudieran, por tracto abreviado, hacer las transferencias del caso. Y eso quitaba alguna incumbencia a la parte jurídica, porque antes se tenía que hacer el inventario, la evaluación y la adjudicación. Pero esto sí era un paso adelante. Pero en la declaratoria de herederos yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede hacer o qué va a hacer o qué demás se hace en un juzgado? El que tiene experiencia, el que ha trabajado en las sucesiones, sabe que es el pedido, las partidas, la publicación de edictos, la audiencia donde se convoca no solo a los herederos, se convoca a todos los que tienen interés en este tema, y después viene la resolución que atestigua, que da fe, y a partir de eso se puede hacer todo lo demás. Entonces, el tema central acá es que se está cambiando un sistema que ya está consolidado, que forma parte de la tradición argentina y no gana nada, porque no gana ni en tiempo, ni en economicidad, ni en progreso científico. No, es solamente la obra de una ideología que que entiende que esto es simplificar, desconcentrar, facilitar el movimiento, lo que no es así, porque ya en el derecho se hace exactamente como debe ser y con las garantías que tiene la Constitución. Y voy a dar un argumento más. En toda sucesión, los que han tenido experiencia, yo he vivido muchísimos entre las sucesiones, la sucesión es un momento de tensión y un momento de auditoría. Son dos cosas. Tensión porque siempre hay tensiones. Y los abogados tenemos una función importantísima. Yo me acuerdo de mi padre, que era abogado y que hacía muchísimas sucesiones, llegaba a un campo y manejaba la situación, asesorando a las partes, calmando, explicando los derechos que cada uno tenía, y realmente se evitaban muchísimos conflictos. No es cierto que las declaraciones sean todas de cuestión voluntaria, de que no haya conflictos. Los conflictos existen, las tensiones existen, y esas tensiones se calman o se solucionan a través de un procedimiento legal, porque el heredero está convencido de que hay un juez que le va a defender sus garantías, hay un abogado que le va explicando las cosas y por lo tanto no hay ningún inconveniente de ese tipo. Y no digamos de los acreedores, como lo ha explicado muy bien acá Silvana. Los acreedores, ¿cómo funcionan en este proceso? ¿Cómo se van a insertar en ese mundo? Y por último, yo diría que en una sucesión, además de esta auditoría, empiezan a saltar todos los inconvenientes que ha tenido el heredero, que hay un título que está imperfecto, que hay una cosa que falta,
hay que preparar todo este sistema para que en definitiva termine completándose las situaciones. Esto no lo va a poder hacer un escribano jamás, porque no tiene ni la preparación ni tiene esta función que se le ha dado a la sociedad para llevar adelante este proceso. Y por último, quiero explicar algo que lo estudié en el derecho italiano y tuve conciencia del derecho italiano a partir de la fundamentación que se hacía de la extensión de la quiebra al socio solidario. Porque se declaraba la quiebra del socio solidario cuando a lo mejor el socio solidario estaba inmóvil, no estaba en situación de pago, y se le extendía automáticamente la quiebra. El sistema sajón no acepta que se extienda la quiebra al socio solidario porque no está, salvo que su patrimonio estuviese en situación de pago. Y la fundamentación le explican muy claramente. En un concurso, como en una sucesión, se liquida un patrimonio. Y la liquidación de un patrimonio trae la consecuencia de la concurrencia de múltiples. Hay pluralidad de legitimados que tienen intereses sobre una misma objeto jurídico. Y esto es un concurso de conexidades, donde hay que establecer equilibrios, hay que reconocer situaciones. Y es imposible liquidar un patrimonio adecuadamente si no se tiene una visión integral de la situación. Por eso que aparece, como dijo muy bien Silvana, lo que es el juicio universal y su consecuencia inmediata, que es el fuero de atracción. Fíjense que el fuero de atracción existe exactamente tanto en los concursos como en las sucesiones. ¿Por qué? Porque es el único modo técnico que se puede llevar adelante. Si uno no fuera abogado y le dijeran, y fuera un lego, y tuviera que liquidar un patrimonio, tendría que proceder de esta manera, porque no lo puede hacer parcialmente, porque parcialmente o las atracciones individuales despedazarían el patrimonio, o habría imposibilidades de mantener un equilibrio. Solamente viendo el conjunto, teniendo la totalidad de la proyección del cuadro a resolver, es que se puede llevar adelante con éxito y con ecuanimidad y con certeza la liquidación de un patrimonio. O sea que hay un fundamento técnico también de por qué esto es así. Y acá viene el derecho a ese fundamento técnico, yo no lo había pensado nunca de esta manera, le agrega el fuero de atracción. El fuero de atracción, esa es la garantía de que se va a cumplir esa técnica, porque todo el mundo tiene que concurrir, todo quien se siente con un derecho o quien tiene un interés legítimo para concurrir en esa pluralidad de titulares que van todos sobre un mismo objeto, tienen que venir a concurrir a un mismo lugar para que realmente tenga el panorama completo y la división se haga sin sesgos, sin limitaciones, sin exclusiones, defendiendo la integridad del patrimonio. Fíjense, en las sucesiones, uno de los problemas iniciales, apenas se inicia una declaratoria, está en preservar la totalidad del acervo hereditario. ¿Cómo va a ser el escribano? ¿Tiene facultades para entrar al domicilio del causante, para poder hacer un inventario de los bienes? ¿Cómo lo va a hacer? Es clarísimo que esto no encaja con el sistema, con la tradición, ni hay ninguna razón técnica que justifique esta situación. Al contrario, las razones son de complicación. Y además, incluso habría que pensarlo un poco, porque el escribano es fedatario, pero no interpreta la ley. El escribano da fe del acto que visualiza, pero no legitima cuando es necesaria una interpretación judicial. Cuando es necesaria la interpretación del derecho, aparece la necesidad de la intervención de la justicia, y eso es constitucional también. Entonces, no es que es solamente pedirle las partidas, es decir, los declaro herederos. Hay miles de situaciones que se han planteado, no los vamos a repetir porque ya los han dicho acá con más exactitud los quienes hablaron anteriormente, que es menester que haya un proceso de exteriorización de las posiciones, de análisis de las situaciones de cada caso, y hay resoluciones en torno al tema. Y por lo tanto, evidentemente, esto no lo puede hacer un fedatario. Fíjense que cuando se trata de los hechos de la naturaleza, las actas de los escribanos no tienen importancia. ¿Por qué? Porque no pueden interpretar lo que está detrás del acta. Esto lo vemos todos los días en los juicios. Entonces, sería extenderle una facultad que no tiene, porque no es solamente la constatación de un hecho, sino que es interpretación o resolución de una cantidad de intereses
conexos y en conflictos que necesitan una clarificación en orden al resultado final, que es una liquidación acorde y certera con lo que debe ser la liquidación de un patrimonio. Entonces, fíjese, desde razones económicas de liquidación de un patrimonio a razones jurídicas que hemos dado, por ningún lado existe un argumento válido que justifique esta situación. No existen razones valederas para que diríamos, bueno, va a ser más rápido. No puede ser más rápido porque el tiempo de adicto va a ser igual en un caso que en el otro. Va a ser más barata, no va a ser más barata porque tampoco va a ocurrir, va a tener que pagar los honorarios que sea. Va a ser más certera, no va a ser más certera. Y vendrá todas estas situaciones que hemos señalado que están vinculadas con las garantías de imparcialidad que trae la justicia. Incluso no van a estar exentos los abogados de la consulta del abogado, porque un heredero que no eligió el escribano va a querer saber si realmente le están informando bien las cosas y va a tener la necesidad del concurso de un abogado. Con lo cual, en vez de ser más barato, va a ser más caro. Y no digamos los conflictos que pueden suscitarse. Por eso creo que ha llegado el momento de que los abogados hagamos saber estas ideas, que expliquemos las razones y preservemos lo que es nuestra historia. Hay que cambiar, sí, el derecho no puede estar permanente, hay que cambiar todo lo que haya que cambiar, pero no cambiar por cambiar, no porque alguien pensó algo se deba cambiar. Yo me recuerdo en las comisiones de reforma de la ley, había juristas que tenían una idea, pero no se podía llevar esa idea, por muy lógica que sea, se podía explicar en una conferencia, se podía exponer en un trabajo, pero para llevarla a la ley, para transformarlo en ley, necesita un grado de convalidación, de conciencia, de inserción, de adecuación en el campo social. Y si esto existe y no hay ninguna razón para mejorarla, realmente esta reforma no debería ser llevada adelante y me congratulo y alegro que tengamos acá este grupo de gente, de representantes de los colegios de abogados que van a defender lo que son una adecuada y correcta administración de justicia en materia de estos aspectos, nada más. Bien, y para cerrar el panel, también es un honor presentarla a la doctora Natalia Torres Santomé, una querida amiga. La doctora Santomé es abogada, doctora en Derecho por UCES, especialista en Derechos Humanos por Claxo. Es directora de 2 institutos en el Colegio de Abogados de Morón, de Género y de Derecho de Familia. Es coordinadora del área de Género y Capacitaciones en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo. Asesora técnica de la Cámara de Diputados de la Nación en el debate por la ley de IBE en el 2018. Coordinadora académica de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido directora de distintos proyectos de investigación sobre temáticas de género. Déjalo porque autor y directora del libro, ¿no? Bueno, vamos, te cedo la palabra. Así tomamos, muchas gracias a todas y a todos por participar y por esperar, porque lo más interesante, digamos, nuestros pilares salieron al principio, así que agradecida. Fue una gran idea esta reunión. Así que le agradezco a la FACA, al Colegio de Abogados de Córdoba, a mi Colegio de Abogados también, que tanto está haciendo por este tema. Y quiero retomar un poco la idea que traía Mariel, ¿no? Esta idea de la libertad. Bueno, este debate no es sobre libertad. El uso que se está haciendo de la palabra libertad nos posiciona a quienes no compartimos un proyecto o una idea o un plan de modificación en una situación como si estuviéramos en contra de la libertad, algo que claramente no ocurre, porque como bien señalaba Mariel, la libertad de divorciarse en Argentina la tiene prácticamente todo el mundo. No decimos la tiene todo el mundo, porque hay un grupo de personas que no se pueden divorciar, las personas que no se casaron. Ese es el único grupo en Argentina que no puede divorciarse. Para el resto, el procedimiento es libre, sencillo y rápido. Entonces, este debate no es sobre libertad. Y si no es sobre libertad, bueno, entonces, ¿qué estamos debatiendo? Bueno, pareciera que estamos debatiendo entonces la forma, ¿no? Y el argumento es, bueno, si el matrimonio es un acto administrativo, lo puedo hacer, es un acto jurídico que lo hago en el ámbito administrativo, entonces, ¿por qué el divorcio no ocurre de la misma forma? Y
Y este argumento subyace ahí adentro un error conceptual, que es la idea que divorciarse es descasarse. Y lamento informar que una vez que uno se casó para toda la vida, aunque se divorcie o aunque se muera. ¿Por qué? Porque hay efectos del matrimonio que perduran después del divorcio y después de la muerte. Y después de la muerte divorciado. Es más, por ejemplo, bueno, no sé si les traigo buenas noticias, pero el parentesco por afinidad no termina ni con la muerte. O que una vez que usted se divorció y considera que se ha descasado, cada vez que haga un acto registral, por ejemplo, compre un inmueble, le cuento que en la información registral va a estar el nombre de su ex. Digo, no hay un descasarse, hay un acto jurídico nuevo, divorciarse. Y este acto jurídico nuevo tiene efectos de dos tipos. Tiene efectos jurídicos de orden público, por supuesto. Usted va a recuperar su aptitud nupcial. Usted va a perder la vocación sucesoria. Bárbaro. Estos son efectos de orden público. Pero hay otros efectos, que son los efectos de orden fáctico. Es decir, cómo se va a afrontar la nueva realidad de esta familia. ¿Quién se va a quedar habitando o quién se va a quedar morando en la vivienda común? ¿Cómo se van a ejercer ahora los derechos y deberes de la responsabilidad parental si tenemos hijos menores de edad? ¿O cómo vamos a organizar la rutina familiar si tenemos personas dependientes? ¿Cómo nos vamos a sustentar económicamente ahora? ¿Vamos a partir bienes? Hay un montón de efectos que tienen que ver con la parte fáctica, no solamente con la parte del orden jurídico, del efecto jurídico de orden público. No. Hay una cantidad de consecuencias que hacen a este nuevo acto. Muy bien, estas consecuencias van a ocurrir, las charlemos o no las charlemos. A veces serán transitadas de forma más amena y pacífica y en otros momentos serán transitadas con una consecuencia mucho más gravosa para una parte que para la otra, ¿no? Habrá situaciones donde lo que ocurrió como efecto fáctico de este divorcio es que a uno lo embromaron, a uno le tocó sustentar económicamente todo, ejercer, supliendo los deberes que el otro no ejerció. Bueno, el objetivo de transitar un divorcio en el derecho de familia es lograr que estos efectos fácticos sean lo más equitativo posible entre las partes. Que se transite sin llegar a un resultado donde uno tiene una consecuencia absolutamente gravosa y el otro salió tan suelto de cuerpo. Para eso, el derecho de familia, el Código Civil y Comercial, el trabajo de la especialidad, toma el proceso judicial y la herramienta de la propuesta o del convenio regulador como el espacio para transitar el camino hacia una división equitativa de los efectos prácticos, fácticos del divorcio. ¿Y por qué? Primero, porque es una propuesta, es decir, es el espacio de que las partes propongan cuál es la forma en la que esas consecuencias se van a distribuir. ¿Y cómo es esta propuesta? Ocurre con tres elementos que acompañan, o tres actores. Por supuesto, el órgano jurisdiccional que va a acompañar esto y va a velar por el equilibrio de estas consecuencias. La intervención del Ministerio Público en los casos que corresponde. Y además, el patrocinio letrado. Porque ¿qué hacen los abogados y las abogadas? Hacen tres cosas bien trascendentes para transitar este proceso. Lo primero, informan deberes. Mire, señor, aunque usted se divorcie, tiene que seguir pagándole la cuota alimentaria a sus hijitos.
lo informa. Informa sobre derechos. Mire, señor, resulta que usted tiene una enfermedad preexistente grave y entonces tiene derecho a alimentos posteriores al divorcio. Informa derechos. Y además, asesora en virtud del interés. Este es su deber, este es su derecho. Y en la propuesta que mejor se ajusta a su interés es la que nosotros llevamos y planteamos con la otra parte. ¿Y cómo planteamos? La otra parte hace exactamente lo mismo. Y entonces se transita este proceso con 3 posibilidades. Las partes no acuerdan nada. Perfecto, están en su derecho. No acuerdan nada. Esto no suspende, no dilata, no interrumpe, ni impide la sentencia de divorcio. Las partes acuerdan algunas cosas. Un montón, es buenísimo. Cuando lograste algunos acuerdos, disminuiste la potencialidad conflictiva litigiosa. Menos cosas van a ir a pelearse en tribunales. Y si lograste acuerdos en todos los puntos, bueno, metiste un gol de media cancha, resolviste el divorcio y el proceso de transición. Las consecuencias fueron equitativas y esta familia, afortunadamente, no volverá más a tribunales por las consecuencias de esto. Este espacio de encuentro, de diálogo, porque la sensación de que, bueno, es judicial, entonces es litigioso. No, esto es lo que ha trabajado el Código Civil y Comercial, esto es lo que trabaja el derecho de familia. Acotemos, la idea no es que las personas vayan a juicio. ¿Y qué propone el divorcio administrativo? No, dice, bueno, acá es un descasarse rápido, tasa a tasa, vamos, firmamos. Las consecuencias, los efectos de orden público, por supuesto, se van a ocurrir. Pero además van a ocurrir las inequidades de las consecuencias fácticas. Miren, hay algo que podemos hablar en el derecho de familia, que tenemos un problema no resuelto en algunos temas que presentan una clara tendencia al incumplimiento. Por ejemplo, la morosidad en la cuota alimentaria, ¿no? Acá tenemos un problema claro, hay un tema que resolver. ¿Cómo transita esto en el divorcio? Bueno, en el divorcio se informa, hay que pagar alimentos, hay que encontrar el punto para que los alimentos se resuelvan. Hay veces que se puede resolver y hay veces que no. Cuando no se puede resolver, no todas las personas tienen la posibilidad personal, económica, de recursos internos de afrontar un juicio. Entonces, ante estas situaciones de incumplimiento, que no son un problema personal, sino que son un problema social que tenemos, a las personas, en general a las mujeres, le quedan 2 opciones. Bueno, inicia el juicio con todo lo que esto significa, que no es viable para todas las personas, o aguántesela. Es un poco lo que parece que trae el divorcio administrativo, ¿no? No vamos a resolver nada, no vamos a conversar nada, no va a haber ningún espacio para que resolvamos equitativamente las consecuencias fácticas de este nuevo estado de familia, de esta nueva realidad familiar. Entonces, van a pasar 2 cosas. Quienes tengan los recursos internos podrán litigar o ir al proceso, mayor litigiosidad, y otras personas se las aguantarán resolviendo solas y abordando solas los incumplimientos que le correspondían a la otra parte. Digo, el proyecto no viene a resolver los problemas reales que tenemos. Lo que viene a hacer es a facilitar que las consecuencias fácticas del divorcio puedan ser inequitativas. Y en general, cuando son inequitativas, sabemos cuáles son o quiénes son en general las personas que pierden, las personas que estaban en una posición más vulnerable antes
de firmar el divorcio. Y quiero retomar, para finalizar, esto que señalaba Marisa, todos los proyectos, todos los países que están nombrados como países que utilizan el divorcio administrativo, está un poco maniqueo utilizado, ¿no? Porque no están utilizados en el mismo sentido que plantea el proyecto. ¿Saben cuál era el único? Es un dato de color nada más que porque a mí me divirtió. El único que planteaba exactamente igual en términos, ¿no? Solamente una inscripción divorcial sin requisitos, sin ver si se está cursando un embarazo, si hay hijos menores, si hay personas dependientes. ¿Saben cuál fue? Fue en 1917 el divorcio establecido por la Revolución Bolchevique. Digo, en esta cosa paradójica de la libertad, bueno, en 1917 ya hubo un proyecto, allá lejos y hace tiempo, que no se sostuvo. ¿Qué no se sostuvo? Porque no se sostiene el acto nuevo, el acto jurídico nuevo, que es el divorcio. Así que me quiero quedar con esta idea para que repitamos por ahí más fácilmente cuando tenemos que decir rápido que un divorciarse no es un descasarse. Y entonces que es importante que todos los proyectos o ideas que tengamos sean para facilitar este proceso con una distribución equitativa de las consecuencias fácticas de este proceso. Bueno, muchas gracias. Me resultó gracioso de dónde salía el guay. Bueno, qué gran panel. Ahora vamos a tener unas palabras de cierre, que los estoy mirando ahí adelante. No sé si ustedes prefieren quedarse allí o hacemos el intercambio con quienes van a hacer las palabras de cierre. Se quedan ahí. Bueno, muy bien. Entonces, va a arrancar con las palabras de cierre el doctor Lucas Galdiano, que es presidente del Colegio de Abogados de Rosario. Luego, venga, vaya viniendo. Luego va a seguir el doctor Vitar, que es presidente del Colegio de Abogados de Córdoba. Luego va a seguir el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, que es presidente de los Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires, y finaliza la doctora Mariel Schieder, presidenta de FACA. Bueno, muy buenos días. No tenía pensado hablar, no sé, Eduardo me cedió la gentileza de poder decir unas palabras, así que preparé una breve reflexión. En primer lugar, felicitar muy especialmente a los colegios anfitriones de esta ciudad, el Colegio Público de Capital Federal, el doctor Gil Lavedra, estuvimos ayer, nos dijo que no podía asistir, tenía otro compromiso, y lo mismo al Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy especialmente a la FACA, que nucleó a la abogacía del país. Siempre se demanda a la FACA ese rol, creo que largamente Mariel lo estás cumpliendo, así que de parte del Colegio de Rosario, de la Federación Santafesina, decirte que estás haciendo una gran tarea. Y bueno, un poco esta modalidad de nuclearnos para debatir nace en las jornadas que se hicieron en Rosario el 6 de septiembre y especialmente lo que hizo Córdoba de ponerse al hombro esa bandera, esa llama olímpica y traerla hasta acá al Congreso de Buenos Aires, un gran trabajo, lo mismo a los diputados que gentilmente nos cedieron el espacio y realmente creo que de algún modo nos sentimos muy bienvenidos y eso es importante, tener un espacio para visibilizar lo que significa nuestros planteos. ¿Qué rol nos cabe como representantes gremiales? Creo que se ha dicho todo, el panel de una manera, a mi gusto, absolutamente brillante, expresó lo que a veces a los representantes de la faz más gremial de nuestra profesión nos cuesta traducirlo en palabras tan elocuentes y creo que ustedes lo han hecho muy bien y eso a nosotros nos sirve mucho porque estamos frente a un debate público, un debate que tenemos que dar. Y en ese sentido el rol de los representantes gremiales es justamente asumir la responsabilidad, todos los que estamos acá, todos los colegios de abogados que han hecho un gran esfuerzo, todos hicimos un esfuerzo para venir, las partes, los colegas,
miembros del directorio, de las cajas. Este esfuerzo, este trabajo en común, en algún punto nos interpela a la responsabilidad de hacer llegar este mensaje a quienes tienen la potestad constitucional de definir la suerte de este proyecto. Ese es un rol nuestro. Y ahora, como bien lo planteé respecto del rol de Eduardo, nos toca a nosotros ir y tocarle la puerta a los legisladores y decirles y comunicarles este mensaje justamente para que desestimen este tipo de iniciativas. Nos cabe a todos los abogados también la responsabilidad, a todos los que estamos acá, los miembros de nuestros colegios, de hablarle también a la ciudadanía. No tenemos que tener miedo de defender lo que también se ha expresado aquí hoy. Justamente ese es el rol que nos cabe a todos los colegas. Como decía, todos hicimos un esfuerzo. Sacando los diputados que estaban dando vuelta acá, que se bajaron al auditorio, el resto todos nos movilizamos, todos les dimos una enorme importancia en nuestra agenda venir acá a discutir esto, y va mi reconocimiento, por supuesto, para todos ellos. Nosotros, por ejemplo, desde la Federación Santafesina, el Colegio de Santa Fe, se han movilizado, no me quiero quedar sin nombrar ningún colegio, pero realmente todos se han movilizado haciendo un gran esfuerzo para estar aquí hoy. Y demuestran en algún punto, de mi parte, una enorme satisfacción, porque esta convocatoria es extraordinaria en cuanto a lo representativa, y es extraordinario cómo hemos logrado, a través de esto, articular, conectarnos, servir como un formato de trabajo común en pos de este objetivo, que a veces los colegios individualmente se nos hace difícil pensar cómo enfrentar esta batalla, y esto ayuda muchísimo, porque realmente es un debate que ahora estamos todos mucho más cómodos para llevar adelante, y eso está muy bueno. Y bueno, lógicamente ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que proclamar nuestros argumentos, y digo proclamar porque justamente la proclama tiene que ser pública, y está claro que estamos frente a un mensaje que menosprecia la importancia que tiene la abogacía para la sociedad. Ese es el mensaje que subyace a este tipo de iniciativas. El aporte que hacemos los abogados. Hay un menosprecio a nuestro rol, a nuestra tarea. Por eso debemos defender nuestras incumbencias. Esas son nuestras incumbencias. Nuestras incumbencias profesionales significa creer, incorporar lo que aquí se dijo. Acá se habló de la importancia nuestra en cada uno de esos procesos, de la importancia que tiene la abogacía para la sociedad. Y lo que aquí sí se dijo es muy sencillo, es que las sucesiones y los divorcios tienen que seguir siendo jurisdiccionales, con patrocinio de abogados, y como dijo el doctor Palermo, para defender los derechos de la ciudadanía y de todos los argentinos. Así que me quedo con esas últimas palabras, y de verdad un verdadero orgullo haber participado y un gusto enorme. Y nos vemos la próxima, porque la batalla va a continuar. Unas breves reflexiones después de haber escuchado estos grandes 5 juristas de talla, que creo que lo mejor que podemos hacer nosotros como representantes momentáneos de la abogacía es que estén en el estrado, porque de alguna manera le damos a conocer a la gente de que nuestras opiniones no son opiniones sectoriales, no somos un grupo de interés, sino que estamos profundamente convencidos de que estos proyectos que están en danza no son buenos para la gente. Concretamente, para poner blanco sobre negro, hay un proyecto entrado del Poder Ejecutivo que establece una nueva forma de disolución del vínculo matrimonial, que es el divorcio administrativo. Ese proyecto ha entrado hace muy poco. Sabíamos que estaba en danza, se ha presentado, seguramente tendrá su tratamiento en diputados, en comisiones. La verdad que es un proyecto muy, honestamente, es muy vago, muy genérico, no establece ningún tipo de disquisición ni de apreciación. Y por otro lado, sepamos también que existe en danza, obviamente
en el ámbito del Poder Ejecutivo el proyecto de las sucesiones notariales. Independientemente de cualquier ideología que se profese, independientemente de cualquier simpatía con más o menos las ideas que cada uno pueda tener, que eso es totalmente genuino y además a todos nos sucede, podemos estar de acuerdo con algunas cosas que hace un gobierno, podemos estar en desacuerdo con otras, aún así, y en un estado mínimo, en un estado liberal, que se precie de liberal, hay una función que es irrenunciable, que es la de la justicia, que además, por supuesto, está en el comienzo de nuestra Constitución Nacional y es irrenunciable. Por lo tanto, los divorcios y las sucesiones pertenecen a la función judicial. Y querer sustraer con este tipo de proyectos y llevarlos ya sea a un ámbito registral, que no está claro si es provincial o cómo sería, me imagino que el proyecto no lo dice, que serían los registros provinciales, o querer sustituir un régimen por otro, porque eso ni siquiera es una desregulación, es un cambio de regulación absolutamente injustificado, de llevarlo del ámbito judicial en el caso de las sucesiones y llevarlo a los notarios, a los escribanos, indudablemente que eso implica una privatización de la justicia. Privatización que realmente, como lo han dicho todos los colegas que han precedido la palabra, que no se corresponde a un Estado de Derecho y fundamentalmente, como lo decía la doctora Chapero, no se corresponde a nuestra Constitución. Por lo tanto, centralmente, no solo que estos proyectos perjudican los derechos de la gente, como lo han expresado previamente con absoluta solvencia, sino que además verdaderamente representan una detracción de la función jurisdiccional en una función, en el caso de las sucesiones, creo que es todavía, es más palmario, de alguna manera, la lesión constitucional, porque se lo está llevando al ámbito privado, a otro régimen en forma absolutamente injustificada. Y cuidado, que si nosotros tenemos en claro cómo funciona esto, que es la función judicial, que es lo que nosotros tenemos que defender y apoyar, porque es lo único que le da garantías a la gente, tampoco vamos a estar de acuerdo y tenemos que poner mucho cuidado y decirle a cada uno de los 267 diputados y diputadas de la Nación y los 72 senadores y senadoras de que no reemplaza de ninguna manera que estos proyectos luego sean maquillados, incorporados a algún dictamen jurídico previo, ya sea en las sucesiones, o que te acompañe un letrado, una letrada al registro civil para divorciarte. Eso no lo reemplaza porque estamos hablando del control judicial en estos actos tan importantes para toda la sociedad de la Argentina. Acá claramente lo que se ha instalado, porque es fácil decirlo, te podés divorciar, te podés ser declarado heredero en 10, 15 minutos y no vas a tener ningún tipo de problema. Como hemos visto, eso no es así, y además le doy un dato que recientemente lo decían, hablo de las estadísticas de Córdoba, me imagino que en el país será igual, en todas las jurisdicciones. Los divorcios, en el materia de los divorcios, una sentencia de divorcio, según estadísticas oficiales que nos pasó el Tribunal Superior de Justicia, no tarda más de 35 días en salir. Por lo tanto, yo les pregunto, si un divorcio administrativo, si esto se sancionase, que espero que no, ¿cuánto va a demorar en una provincia para que te den un turno? O sea, va a demorar más, no es más barato, evidentemente, y en el caso de las sucesiones tampoco, porque ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que cuando vayas a un notario, a un escribano, vas a tener que abonar el impuesto de desechos que se paga en todas las jurisdicciones, abonar los honorarios por adelantado, y desde ya, y ante el más mínimo inconveniente, vas a tener que ir a la justicia, o sea que vas a pagar 2 veces. O sea que son proyectos que verdaderamente no son buenos para la gente y no se sostienen. Indudablemente, como lo digo, la discusión es muy difícil porque obviamente los tiempos están cambiando, tenemos que ser conscientes de eso, y hay toda una, digamos, hay una movida, hay una mano que tiende hacia la desregulación, hacia eliminar las trabas hacia la gente, y lamentablemente a veces esto está planteado como una traba para que la gente no se pueda divorciar o que no seas declarado heredero en 10 minutos. Tenemos que explicarlo muy bien y yo creo,
cuando conversamos con los colegas, conversamos con la FACA, con los colegios profesionales, cuando empezamos a conversar desde septiembre con Lucas, yo creo que esto es importante que lo hagamos acá, en este recinto, porque lo estamos haciendo en todo el país, la FACA lo hace, pero es importante que lo hagamos acá porque de alguna manera esta es la casa de las leyes y es acá donde se van a debatir estas cuestiones. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que todos los colegios profesionales del país tienen relación, tienen vínculo con cada uno de sus legisladores en las provincias que representan al pueblo, a la nación o a los senadores. Es importante que conversemos, que les acerquemos estas propuestas. Ni que hablar, esto ya es totalmente sectorial, pero obviamente que estos proyectos no los contemplan, del impacto negativo y el perjuicio que va a traer, que acá veo a los representantes de las cajas profesionales, las va a devastar. Ni que hablar el impacto que va a generar en el Poder Judicial. Por eso, creo que fue muy importante, esta no es una pelea de la abogacía, esto es una pelea básicamente, y la tenemos que entender, y tiene que ser del Poder Judicial. Agradezco muchísimo esa plena conciencia y esa plena convicción. Acá ha venido a disertar la doctora Silvana Chapero, que es la presidenta de la Asociación de todos los magistrados de la provincia de Córdoba. Yo creo que esto lo tenemos que replicar. Ustedes saben y todos sabemos que el Poder Judicial en ese aspecto tiene mucha más fuerza que nosotros, en múltiples factores. Creo que el Poder Judicial tiene que tomar conciencia de esto porque se está afectando a su función judicial. Y ojalá este tema recién empieza, ojalá que en el futuro estemos disertando representantes de la abogacía y muchos más representantes de los jueces. Para terminar, digamos, quiero reflexionar, que lo hablábamos con María el otro día. Hace 30 años exactamente se perdieron las incumbencias profesionales en materia concursal. Esas incumbencias se perdieron en manos de otro estamento porque había de alguna manera también una fuerte impronta en materia económica en esa época, y lo digo, fue con el licenciado Cavallo, que era ministro de Economía, y todo eso se modificó, la ley concursal, y nunca más volvió esa incumbencia a la abogacía y posiblemente nunca más vuelva. O sea, es importante que tomemos conciencia, además, ya en una cuestión netamente sectorial nuestra, que incumbencia que perdamos, divorcio judicial o sucesión judicial que perdamos, va a ser muy difícil que vuelva. Esto recién empieza, esto, como decían, son proyectos que ahora, de alguna manera, empiezan a tener un impacto en la gente. Contémosle a la gente, a los diputados, a los senadores, a los medios y a la ciudadanía, que realmente tener un buen asesoramiento y que esto sea siempre en la función judicial es lo único que da certidumbre. Yo creo que tenemos que trabajar también en nuestras provincias para que en el Poder Judicial los procesos sean más rápidos, porque muchas veces lo que la gente critica dice que la justicia es lenta y que por eso da argumentos para que esto pase a otro ámbito. Tenemos que trabajar en eso. Nosotros estamos trabajando en Córdoba en materia de las sucesiones para que realmente tengan un poco más de dinamismo, y en materia de divorcios realmente yo creo que sí, que es bastante rápido. Así que de vuelta, una plena toma de conciencia de esto. Esto recién empieza. Seguramente el año que viene vamos a tener que hacer un par de encuentros más, y como siempre, de cara a la gente, está bien que esto lo hagamos acá, pero mostrándole a la gente y a los legisladores de que lo mejor es sostener el Código Civil y Comercial de hace 10 años, que replica un modelo que funciona perfectamente de hace más de 150 años. Así que muchas gracias. Sí, ahora vamos a escuchar al doctor Bienvenido Rodríguez Vassallo, que es presidente de todos los colegios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer a Mariel la invitación a participar de este congreso, a la posibilidad que nos da de contestar a los latiguillos publicitarios que se venden rápidamente con un panel de esta calidad académica y personal que nos permite posicionarnos en el debate de una manera seria como la debemos hacer los colegios de abogados.
soy consciente del enorme trabajo que están haciendo cada uno de los colegios a lo largo y ancho del país, pero también soy consciente que aunar esfuerzos entre todos nosotros nos va a permitir llegar de una manera diferente a la sociedad, que muchas veces confundida por soluciones rápidas y baratas, no va a generar otra cosa que una mayor injusticia en el ámbito de la sociedad, mayor a la que aún tenemos hoy con el proceso judicial. Por lo tanto, felicito a FACA, felicito a los colegios anfitriones, a este panel que sé que trabaja arduamente y al cual cotidianamente recurrimos para que nos instruyan, para que nos asesoren en un tema que no es nuevo para la colegiación. Ya varias veces hemos tenido estos embates y no dudo que vamos a salir airosos como en todo lo demás, porque no solamente perseguimos fines gremiales, sino que fundamentalmente perseguimos el fin de una sociedad más justa y principalmente el derecho y el ejercicio de los mismos, de los más vulnerables. Así que muchísimas gracias al panel, muchísimas gracias a FACA, a los presidentes de Colproa que me están acompañando y a todos aquellos colegas que a diario en los distintos institutos, en las distintas comisiones, trabajan permanentemente y desinteresadamente para que nosotros podamos construir, como recién dijo quien me precedió, en la palabra, una mejor justicia. También, aparte de este debate académico, debemos comprometernos en entregarle a la sociedad una mejor justicia. Parte de esa batalla la tendremos ganada con ello. Muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias Mariel y a todos los colegas que nos están acompañando. Mariel, ahora sí para cerrar. Mis palabras de cierre son de agradecimiento. Quiero agradecer al panel, a todos y cada uno de los académicos que hoy nos acompañan por su tiempo y por su generosidad, porque lo están haciendo a expensas de otras actividades o de compromisos familiares, compromisos institucionales, laborales. Algunos han tenido que viajar para estar aquí hoy, así que sumamente agradecida, porque esto también demuestra la convicción de todo este panel que hoy nos acompaña, la convicción de que la ciudadanía argentina realmente se encuentra, los derechos de la ciudadanía argentina, se encuentran comprometidos frente a la amenaza de estos proyectos. Si no, ellos hoy no estuvieran aquí. Así que muchas gracias por su tiempo y la generosidad que tienen, no solo para la abogacía argentina que los ha convocado, sino para toda la población argentina, porque esto es en beneficio de todos. Quiero agradecer también a todos los colegios de abogados que integran la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a todos y cada uno de los presidentes, presidentas y miembros del directorio y matriculados que han venido de cada colegio, que se tomaron el trabajo de viajar. Argentina es muy vasta, es muy grande y tenemos colegios de todos los puntos del país. Esto es muy importante. No hay duda que nos une la convicción acompañada de un gran entusiasmo por defender los derechos de la ciudadanía argentina. Gracias también al doctor Rodríguez Bienvenido Basalo, presidente de Colproa, a los presidentes de Colproa. Gracias a todos. Quiero resaltar, porque esto es importante, además de la campaña publicitaria que se hace en redes para convocar estas actividades, hemos llamado a uno por uno a los presidentes y las ganas de participar, de colaborar, la predisposición de todos los colegios. Esto quiero remarcarlo, todos estamos juntos. La unidad de la abogacía argentina está presente y es indestructible, porque nosotros vamos a luchar, como dije hoy en las palabras de inicio, la abogacía argentina no se va a dar por vencida. Muchas gracias nuevamente y a seguir trabajando.